Esa idea, por ejemplo, del uso de las TICs, de usar Google Plus y todas estas plataformas, me gustaría verlas en sus planes de supervisión y monitoreo 2014, porque ustedes son los primeros. Acuérdense lo que habíamos visto en la presentación. Ustedes son los que deben introducir esos factores de cambio. Cierto, el pedagógico no lo hace, pero para eso estás tú, Juan, está Raúl y todos los demás colegas especialistas para decirle, ¿y por qué ustedes no introducen elementos de uso de las TICs para el fortalecimiento de sus programas de formación en servicio, etcétera? Y ustedes mismos, por eso la sugerencia, ustedes mismos deberían empezar. Yo creo mucho en que el ejemplo es el elemento fundamental. Y a mí me parecería emocionante que uno de estos días ustedes digan invitación para una conferencia virtual desde Cerro de Pasco, desde Chachapoyas, desde Tacna, desde Tumbes, ¿no? Y eso va a promover el que los directivos, que los docentes se pongan atentos, digan, miren, ahí nuestro especialista está utilizando las redes sociales y los medios que tiene Internet para tratar de brindarnos acompañamiento. El esfuerzo es el elemento fundamental unido a la voluntad. Creo yo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Filemón, con lo que afirmas y es algo que debe incorporarse en un futuro no muy lejano. El tiempo no perdona a veces cuando uno se demora. Que tenemos para trabajar y lograr ese cambio de actitud que tú mencionas es una labor bien ardua y en realidad bastante larga. Yo creo mucho, vuelvo a insistir en lo que decía antes, que le decía a Filemón, yo creo mucho en el ejemplo, ¿no? Yo confieso que sinceramente después de mucho tiempo estaba dando una videoconferencia, estaba con cierto temor, pero yo decía, tenemos que hacerla, tenemos que dar la videoconferencia, porque si no, ¿cómo le podemos pedir a los especialistas que ellos hagan lo mismo en sus regiones? Entonces ahí estás tú como ejemplo. Yo no creo que las personas cambien porque le digan que deben cambiar. Los psicólogos te dicen que las personas somos muy conservativas, pero si ellos miran en ti un ejemplo, si te miran a ti usando la tecnología de información, si te miran a ti estando con ellos y acompañándolos en el aula, como por ejemplo cuando estuvimos allí en el Camaniel, ¿no es cierto? Entonces, tu presencia, y ese es el tema justo de esta videoconferencia, tu presencia será un elemento de cambio. Eso es lo que yo creo el ministerio busca con ustedes y ESAN ha sido un medio para hacer eso, para que ustedes sean agentes de cambio. Ciertamente, y lo discutíamos hoy día, ¿no? Puede ser que alguno de ustedes mañana más tarde ya no siga como especialista, pero yo he aprendido en todos estos años que puede no seguir como especialista, pero sigue en el sistema educativo y seguirá contribuyendo. Entonces, de manera concreta a tu pregunta, mi respuesta más corta sería a través del ejemplo. La respuesta más técnica es lo que te diría Bandura, que un elemento fundamental es el aprendizaje social, que se aprende mucho por imitación. Adolfo, buenas noches. ¿Alguna duda, consulta? La labor que tenemos para trabajar elementos fundamentales. Uno es básicamente, y lo digo con todo compromiso que sé que ustedes tienen, es la preparación, ¿no es cierto? El acompañar, a diferencia de la supervisión, requiere de ustedes, y ustedes están en ese camino, de una adecuada preparación. Ese es uno. Y si ustedes tienen que estar preparados. El segundo elemento es contar con instrumentos. Porque como hablábamos al principio, el acompañamiento está muy centrado en la observación. Y esa observación requiere hacerse con instrumentos. Y el tercer elemento, creo yo, es siempre tener preparado algún material que se le pueda entregar al maestro. Un documento, una separata, una producción suya de la Dirección de Educación Superior, de la Dirección Regional, porque el maestro es muy afín a esos elementos. Yo creo que si se cumplen esas tres condiciones,
una adecuada preparación de ustedes, el utilizar herramientas e instrumentos estandarizados o formalizados, y el que ustedes, aparte de que les digan algo, les dejen un documento impreso, les dejen un texto, de esa forma se logra que el acompañamiento sea, como tú dices, más dinámico, más atractivo para los para los docentes. Ese elemento básicamente. No sé si Juan tiene alguna pregunta. Un instrumento, para que sea válido, lo primero que tienen que ustedes que tomar en cuenta es que debe responder a un propósito. Por eso mucho la insistencia que hemos tenido en el plan de supervisión y monitoreo 2014, ¿no es cierto? Y que ustedes ahí planteen no solamente que ese plan responde a un objetivo general de mejorar la calidad de la educación en el Perú, sino a objetivos más específicos propios de cada una de sus regiones. Entonces, un primer elemento es que el instrumento debe responder a objetivos que ustedes han determinado de manera anticipada, que ya los tienen previstos. El siguiente elemento, y un elemento que a mí me parece siempre muy atractivo y que a veces genera la discusión, es que el instrumento debe ser conocido por las partes. Si yo no tengo por qué tener un documento secreto, oculto, que nadie debe ver y que de un momento a otro lo presento, sino que pueden saber, miren colegas, cuando entremos a sus aulas, este es el instrumento que se va a utilizar, y para eso podemos usar la plataforma virtual de las direcciones regionales, donde se publiquen cuáles son los instrumentos de supervisión, de monitoreo y de acompañamiento. Ya en el plano más técnico, tendríamos que entender que los instrumentos lo que hacen es recogen información. Por lo tanto, junto con los objetivos a los cuales el instrumento va a dar respuesta, debe estar también claramente definido qué dimensiones o aspectos queremos monitorear, acompañar o supervisar. Me explico. No tengamos, yo he visto en algunos casos, aún en los productos que ustedes han enviado ahora, lo que yo a veces llamo, no de manera despectiva, pero sí con alguna preocupación, instrumentos todistas. No hay un instrumento que pueda ver todo. Los instrumentos deben focalizarse en determinadas dimensiones o aspectos que son productos de monitoreo o en este caso de acompañamiento. Entonces, si lo restringimos al tema de acompañamiento, ¿qué aspectos o dimensiones podemos trabajar? Muy fácil. El desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza, el que el director cuenta con los instrumentos de gestión, el de que los docentes cuentan con sílabo, cómo se está trabajando la investigación en el instituto. Es decir, tener bien claro qué aspecto se debe monitorear o monitorear ciertamente para luego establecer el proceso de acompañamiento. Otro elemento probablemente técnico es tener cuidado o tener detalle con la redacción del indicador, es decir, cómo va a ser el indicador dentro de este instrumento. Y como yo les expresaba cuando tuvimos las clases presenciales, después que el indicador que les va a servir para la elaboración de los instrumentos sea observable, ¿no? Que sea en la medida de lo posible medible y que sea cuantificable, ¿no? Bien, vamos a ya acercarnos, por cuestiones del tiempo, a unas conclusiones finales, ¿no? La idea fundamental sobre la cual hemos querido trabajar en esta videoconferencia es en relevar la importancia del acompañamiento pedagógico. El ejemplo que, por ejemplo, ha puesto Filemón es muy importante, ilustra la importancia del acompañamiento pedagógico. ¿Qué es lo que hicimos? Hemos siempre tratado de diferenciar
no por un capricho, sino diferenciarlo porque así es el proceso de la supervisión. No negar la existencia de la supervisión y su importancia, pero reconocer que existen procedimientos como este acompañamiento que son mucho más eficientes para algunos de los objetivos que nos vayamos a plantear. ¿Cuál es otra idea que hemos tenido recurrente al tema de acompañamiento? Su mirada y su proceso cíclico. No es que hago un año de acompañamiento, no es que hago un semestre de acompañamiento, sino es que el acompañamiento es un proceso amplio, recurrente, que cuando se introduce en una cultura organizacional permanece en él. Ese es un elemento que a mí siempre me gusta relevarlo. No es que han hecho acompañamiento en el 2014 y por arte de magia todo mejoró en sus regiones, no es así. El proceso va a ser largo, va a implicar 2014, 2015, 2016, hasta que se construya eso que muchos concebimos como una cultura del acompañamiento pedagógico. Finalmente lo que hicimos fue compartir con ustedes algunas sugerencias de estrategias para el acompañamiento, trabajando básicamente este tema del asesoramiento tanto en las partes presenciales como virtuales, usando las TICs, los talleres de interaprendizaje, también pueden ser los talleres de autoformación. Acuérdense que en el taller de interaprendizaje es todos ustedes en igual de condiciones compartiendo las experiencias, y en los talleres de autoformación se hace referencia a un experto en algún tema, podría ser ustedes, por ejemplo, producto de haber trabajado o participado en el programa de SAN, compartiendo alguna de sus experiencias. Finalmente, vimos la importancia, aunque yo a veces sé que logísticamente tiene sus dificultades, de las visitas entre pares y las pasantías. Quiero terminar agradeciéndoles primero a todos. Yo sé que